Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Soy Sergio, por si alguno no me conoce aún. Hoy voy a hablar de algo que es bastante complicado para muchos estudiantes, y es la diferencia entre por y para. Estas dos preposiciones son muy importantes porque las utilizamos a diario en español y es esencial entenderlas para no tener malentendidos o para no tener problemas cuando os comuniquéis. Voy a estructurar el vídeo de la siguiente manera. Por una parte voy a hablar de por otra parte voy a hablar de para. Después voy a mostrar algunas frases en las que creamos un contraste entre esas dos frases. En una de ellas utilizamos por y en otra de ellas utilizamos para. Pero el resto de la frase se mantiene igual. Es una forma de que veáis cómo la frase a veces cambia de significado radicalmente cuando utilizamos por o para, y cómo en otras ocasiones el significado se mantiene se mantiene más de alguna manera. No es tan evidente la diferencia. Y finalmente voy a incluir unas frases hechas que utilizamos principalmente en España utilizando por y para que veáis que muchas veces no hay una explicación lógica subyacente a estas frases. Muchas veces es algo que se creó de esa manera y así es, básicamente. Por una parte, por se utiliza para hablar de la causa, de la razón de algo en general, la razón por la que algo sucede, sucedió o sucederá o sucedería en general. Por ejemplo, el partido se suspendió por la lluvia. El partido se suspendió por esa razón. La lluvia fue la causa de la suspensión o de la cancelación. También podríamos decir, he perdido mucho dinero por las apuestas. Las apuestas son la causa de mi pérdida de dinero, en ese caso. Por esta razón utilizamos la frase ¿por qué? Cuando queremos saber la razón o la causa de algo. Otro uso no muy relacionado con este es el uso que hacemos de por como sinónimo de a través. Hablamos de un movimiento, el movimiento que experimenta un objeto, una persona, al atravesar un espacio, físico o no físico. Puede ser un espacio virtual. Por ejemplo, vuelvo a mi casa todos los días por esta calle, a través de esta calle, atravesando esta calle. Ubicación, movimiento en un lugar, espacio físico, en un espacio físico. Pero podemos decir, he pasado por momentos difíciles este año. En este caso no es una ubicación física. Mi vida es ese objeto que se mueve y atravesó en ese momento un espacio que denominamos malos momentos. Es un espacio abstracto y mi vida lo atravesó en algún periodo. También, y no menos importante, es el uso de por que hacemos para hablar del medio o el instrumento que utilizamos para llevar a cabo una acción. Está relacionado con a través, porque también podemos utilizar la preposición a través como sinónima de por en estos casos. Por ejemplo, me gusta hablar por teléfono, me gusta chatear por WhatsApp, por internet, me gusta comunicarme por carta, me gusta enviar fotos a mi familia por WhatsApp, me gusta enviar fotos a través de WhatsApp, me gusta hablar a través de internet, me gusta comunicarme a través de cartas. Es más coloquial y más informal utilizar la preposición por, pero podemos considerarlos sinónimos en este caso. Otro uso, no muy importante, pero es curioso, es que utilizamos la preposición por para hablar de multiplicaciones. Por ejemplo, 5 por 3 son 15. Para hablar de divisiones, en cambio, utilizamos otra preposición, la preposición entre. Por ejemplo, 20 entre 2 son 10. Ahora vamos a hablar de otro uso que es muy importante, muy importante. Utilizamos por para hablar de ubicaciones aproximadas, localizaciones aproximadas. Puede ser una ubicación física o puede no serlo. Puede ser una ubicación virtual. En muchos casos es una ubicación virtual. Por ejemplo, cuando decimos
le decimos a un amigo, por ejemplo, por teléfono, lo llamamos y le decimos, oye, estoy por tu casa, ¿quedamos? No quiero decir que yo esté en su casa, evidentemente lo sabría si está en su casa. Pero lo que quiero decir en este caso es que estoy en algún punto aproximado cercano a su casa, alrededor de su casa. Quizás en un parque, quizás en una tienda, quizás en un supermercado, no lo sabemos. Otro ejemplo, por ejemplo, diríamos, vivo por el sureste de España. El sureste de España es una zona geográfica que normalmente comprende la provincia de Alicante y la provincia de Murcia. Pero cuando decimos esto nos estamos refiriendo a cualquier punto de esas dos provincias. Podríamos referirnos al norte de Murcia, al sur de Alicante, al este de Alicante. Es algo muy aproximado y muy flexible, porque es algo totalmente aproximado. Otro ejemplo de ubicación física sería el siguiente ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que vamos a ver un piso porque queremos alquilarlo y nuestro amigo nos pregunta que qué tal nos ha parecido, si nos ha gustado. Podríamos decirle, pues no está mal, la casa por una parte tiene humedades, pero por la otra parte está perfecta. Por una parte podría ser la cocina y el baño y por otra parte podrían ser las habitaciones, no lo sabemos. Lo que sabemos es que estamos dividiendo el espacio de la casa de manera aproximada en dos espacios. Por una parte está bien, por otra parte está mal. Otro ejemplo, imaginaos una pareja que vive junta y trabajan online y decimos, trabajan por separado, es decir, uno trabaja en la oficina, otro trabaja en la cocina, por ejemplo. O una pareja que viaja con sus respectivos amigos durante unos días en agosto. Él viaja por su parte, ella viaja por su parte. De alguna manera estamos diciendo que él, por ejemplo, él o ella viaja con sus amigos y él o ella viaja con sus amigos, también por separado, un espacio separado. Aproximado de alguna manera, es algo muy virtual. Muy importante también es hablar de los periodos temporales aproximados. En España, por ejemplo, decimos por la mañana, por la tarde, por la noche. Por ejemplo, por la mañana siempre desayuno cereales, por la tarde siempre tomo café, por la noche siempre paseo. ¿En qué momento de la noche, en qué momento de la tarde, en qué momento de la mañana? No es importante en este caso, estamos hablando en términos aproximados. Por la mañana puede ser desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana, por la tarde podría ser desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde y por la noche podría ser desde las 9 de la noche hasta altas horas de la madrugada, no lo sabemos, es algo aproximado. Por ejemplo, en este caso utilizamos por en España, pero en Latinoamérica es mucho más común utilizar en la mañana tomo café, en la tarde paseo, en la noche como pizza, etc. Importante, volviendo otra vez a las ubicaciones, cuando hablamos de ubicaciones virtuales también nos referimos a espacios dentro de un discurso. No sé si os habéis dado cuenta que cuando estaba hablando de la organización de este vídeo he dicho, por una parte voy a hablar de por otra parte voy a hablar de para. Estoy organizando el discurso en espacios en los que voy a hablar de diferentes cosas. Por una parte voy a hablar de esto, por otra parte voy a hablar de lo otro, por otra parte voy a hablar de frases hechas, por otra parte voy a hablar de los contrastes. Estoy dividiendo el espacio de manera aproximada. Y es muy importante porque lo utilizamos mucho para hablar cuando damos un discurso, cuando estamos hablando en general, para organizar la información. Finalmente, casi finalmente, utilizamos por también para hablar de los intercambios. Cuando, por ejemplo, una persona realiza una transacción, compra algo, estamos haciendo un intercambio. Esa persona está pagando por algo para recibir ese algo a cambio. Por ejemplo, me he comprado estos pantalones por 30 euros. Te doy mi guitarra eléctrica por tu guitarra clásica.
O cuando hablamos de sustituciones, cuando cambiamos un elemento o persona por otro elemento o persona. Hay un intercambio. Por ejemplo, imaginaos que estoy hablando de una serie que me gusta con un amigo y le digo, en la nueva temporada han cambiado al actor de la serie por otro. Esto a veces pasa. Lo han sustituido, es el mismo papel, es el mismo personaje, pero realmente no es el mismo actor. O he contratado una empresa para que cambie los muebles de mi casa. Se han llevado los antiguos muebles y los han cambiado por otros más modernos. Por ejemplo, han cambiado los viejos por los nuevos. Han cambiado el mueble viejo por el mueble nuevo. Un intercambio. La frecuencia. La frecuencia es algo importante también, que utilizamos, que expresamos con por. Por ejemplo, voy al gimnasio 4 veces por semana, 4 veces al mes, 4 veces al año, 4 veces al día. Improbable, pero bueno. En mi caso, en el de la mayoría de españoles, pienso yo, es mucho más común y mucho más natural, al mismo tiempo es más coloquial, utilizar en lugar de por, en estos casos utilizamos la preposición a con el artículo el de manera contraída. En lugar de decir voy al gimnasio 4 veces por semana, diríamos voy al gimnasio 4 veces a la semana, 4 veces al mes, 4 veces al año, 4 veces al día. Mucho más común. En España, al menos. En el caso de la velocidad, cuando hablamos de la velocidad de un coche, normalmente utilizamos la preposición por. No podemos utilizar la preposición al o a la, nada de eso. Podemos decir voy a 120 kilómetros por hora. O ese coche va a 120 kilómetros por hora. No podríamos decir en ningún caso ese coche va a 120 kilómetros a la hora o a la hora. También una cosa muy importante es hablar de asuntos o tareas pendientes que tenemos pendientes por hacer. Por ejemplo, tengo un examen, en ese examen entran 10 temas, tengo que estudiar 10 temas. He estudiado 8. Tengo 2 temas por estudiar, aún tengo 2 temas pendientes por estudiar. Sin embargo, en España, en el ámbito coloquial es mucho más común utilizar los verbos quedar o faltar. Por ejemplo, en lugar de decir tengo 2 temas pendientes por estudiar, diríamos me quedan 2 temas o me faltan 2 temas, o incluso me quedan 2 temas por estudiar o me faltan 2 temas por estudiar. Pero no sería necesario utilizar la preposición por. Con el verbo quedar y faltar sería necesario. Me quedan dos temas, me faltan 2 temas. Y finalmente, hablando de por, vamos a hablar sobre el uso de por para hablar de la persona o del objeto que realiza una acción en las oraciones pasivas. Por ejemplo, este libro fue escrito por Miguel de Cervantes, la película fue dirigida por Spielberg. En este caso, estamos hablando de que Miguel de Cervantes escribió ese libro y Spielberg dirigió esa película, pero también podemos hablar de objetos. Las hojas fueron arrastradas por el viento. La piel de esa persona fue quemada por el sol. No suena muy natural porque en español no es muy común utilizar frases pasivas en nuestra vida diaria, suena como muy poético, pero también podemos hablar de objetos, no solo de la acción que realiza una persona. Bueno, ahora voy a hablar del uso de la preposición para en español. Esta preposición se utiliza para diferentes cosas, pero podríamos destacar entre sus usos el uso que hacemos para hablar de la finalidad, el objetivo o la meta de alguna acción o de algo. Por ejemplo, estudio español para tener más oportunidades en la vida. Estoy ahorrando para comprarme un ordenador nuevo. Existen cursos para aprender a tocar la guitarra en casa. Estudio español ¿para qué? Estoy ahorrando ¿para qué? Existen cursos ¿para qué? Esta es la pregunta que se refiere a la finalidad de algo. Es algo hacia adelante, hacia el futuro. Al contrario que en el caso anterior,
en el que por qué se hacía referencia a una causa anterior, en este caso, para qué se utiliza para hablar de la finalidad que persigue una acción, algo más a posteriori, al contrario de por, que es hacia atrás, en el tiempo, mentalmente hablando. También utilizamos la preposición para hablar del destinatario o del receptor de una acción o de algo en general. Por ejemplo, esta tarta es para ti. Feliz cumpleaños. Esta tarta, este objeto es para ti. Tú eres el que va a recibir, tú eres el que va a disfrutar esta tarta. Hoy no trabajo, tengo todo el día libre para mí. Cuando hablamos de objetos, no siempre son objetos como puede ser una mesa, una silla, un ordenador. Puede ser algo más abstracto, como en este caso, todo el día libre, todo el día libre para mí. Yo soy el destinatario, el receptor, el que va a recibir ese objeto, que es el día libre. Esta carta es para ti, objeto físico. Este email es para ti. No siempre es un objeto físico, pero lo llamamos objeto. Cuando hablamos de el receptor del efecto de una acción, podríamos destacar estas frases. Trabajaba para él, pero me fui de su empresa. Yo trabajaba para él. Mi trabajo, objeto, abstracto, el destinatario de ese objeto era mi jefe. Él era el que disfrutaba, él era el que recibía mi trabajo. El divorcio de sus padres fue duro para él. El divorcio de sus padres y las emociones que eso conlleva es el objeto que recibe él. Él es el que sufre en este caso, este objeto, esta situación. Este curso es gratuito para desempleados. Este curso sería el objeto, los desempleados son los que reciben y disfrutan este objeto, digamos. También utilizamos para hablar de la trayectoria o la dirección de un objeto, de una persona, normalmente que realiza un movimiento. Por ejemplo, en este caso, para actúa como un sinónimo de hacia. El tren va hacia Madrid. El tren va a Madrid. El tren va para Madrid. Es el mismo significado. Personalmente, el tren va para Madrid lo veo un poco más informal, pero a rasgos generales es el mismo significado. Por ejemplo, voy para mi casa. ¿Voy hacia mi casa o voy a mi casa? ¿Para dónde vas? Estamos preguntándole a alguien qué dirección va a tomar. ¿Vas para allá? ¿Vas para allá o vas para allá? ¿Qué camino vas a elegir? También utilizamos para hablar de la opinión de alguien o de la capacidad de alguien o de un objeto, de una máquina para realizar una acción, una tarea, cualquier cosa. En el caso de las opiniones, podríamos decir como ejemplo, para mí, esa película es muy aburrida. Para nosotros, este restaurante es el mejor de la ciudad. Para hablar de capacidad, podemos utilizar estos ejemplos. Para algunas personas es difícil aprender a silbar. La planta murió porque hacía demasiado calor para ella. Ella no tenía esa capacidad porque era una planta de clima frío, por ejemplo. Otro uso, y muy importante, que a veces cuesta entender, porque de alguna manera la información está oculta, implícita, es el uso de para hacer comparaciones implícitas. Una comparación implícita es una comparación que no es evidente. No es como decir, mi casa es como la tuya, o el cielo es azul como el mar, por ejemplo. Un caso de comparación implícita podría ser, hace mucho calor para estar en primavera. Estoy comparando cómo debería ser la temperatura en primavera y cómo realmente es. Y hay
una incongruencia, digamos. No coincide la temperatura usual para esta época con la temperatura actual. Para trabajar de cara al público eres muy antipático. Las personas que trabajan de cara al público normalmente son simpáticas, pero en este caso esta persona no es simpática. Digamos que estamos comparando la situación esperada y la situación real. Para ser tan cara, esta comida no es nada del otro mundo. Cuando una comida es cara, tenemos la expectativa de que va a ser una comida deliciosa. Pues estoy comparando cómo pienso que debería ser esa comida y cómo realmente es. Ahora vamos a empezar con una parte interesante del vídeo. Vamos a ver contraste entre diferentes frases. Por ejemplo, el tren va por Madrid, el tren va para Madrid, perdón. El tren va por Madrid o el tren va para Madrid. Ya hemos dicho que el tren va hacia Madrid o a Madrid significa lo mismo. Cuando decimos el tren va por Madrid, estamos hablando del progreso de ese viaje. El tren tiene su origen en Sevilla y su destino en Barcelona. Y el tren va por Madrid, es decir, el progreso del viaje es ese. No sabemos si está atravesando la ciudad o si simplemente está bordeando la ciudad por los exteriores. Pero sabemos que aproximadamente va por Madrid. El tren va para Madrid, estamos expresando que el destino final o no es Madrid. La dirección a la que se dirige ese tren es Madrid. Quizá Madrid es la última parada o quizá no, pero sabemos que el tren va hacia Madrid y eso es lo importante. Ahora vamos a comparar tres frases. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde estás? ¿Para dónde vas? Primero, ¿por dónde vas? Estamos hablando del progreso. Por ejemplo, he quedado con mi amigo en el cine. Llego al cine y no está. Lo llamo y le pregunto, ¿por dónde vas? ¿Cuánto tiempo te queda para llegar? Estoy preguntándole por el progreso de su camino desde casa hasta el cine. ¿Por dónde estás? Podría preguntárselo también en esa situación. Simplemente el foco sería diferente. En lugar de preguntar por el progreso, estaría preguntando por la ubicación aproximada. ¿Por dónde estás? Te estoy esperando. Estoy por el centro. Llego pronto. Imaginaos que estoy esperando a este mismo amigo y lo veo pasar andando y veo que está desorientado y va hacia otro lugar. Y le podría llamar y preguntarle, ¿para dónde vas? Te estoy viendo ir para otro cine, te has equivocado de cine. En este caso, ¿para dónde vas? Es ¿hacia dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? Te estás yendo a otro cine. Estás yendo a otro cine, por ejemplo. Este vestido fue diseñado por ella, este vestido fue diseñado para ella. La primera frase, este vestido fue diseñado por ella. Tenemos una ambigüedad. En este caso podemos interpretar ella como el complemento agente de la oración pasiva, es decir, ella fue la persona que diseñó el vestido, o simplemente el vestido fue diseñado por alguien, no sabemos quién, pero la causa fue ella, por ella. Ella fue la causa del diseño del vestido, pero ella no lo diseñó. Entonces, en el primer caso, dos posibles interpretaciones. En el segundo caso, solo una. Este vestido fue diseñado para ella, para que ella lo disfrute, para que ella se lo ponga. Ella es la receptora, la persona que disfruta de este vestido. Este caso es muy interesante también. Buenos días, vengo a trabajar por Germán. Buenos días, vengo a trabajar para Germán. Para entender estas frases tenemos que hacer un poco de abstracción mental e imaginarnos una situación en cada caso. En el primer caso, imaginaros que yo trabajo con un chico que se llama Germán, tenemos turnos diferentes, normalmente no coincidimos nunca, y un día me pide el favor de hacer su turno, de sustituirle porque tiene un problema. Yo llego a la empresa y digo, vengo a trabajar por Germán, es decir, en su lugar. Voy a sustituirlo. Si yo digo, buenos días, vengo a trabajar para Germán, sería diferente.
En la segunda frase tendríamos que imaginar que yo soy un electricista autónomo, por ejemplo, que trabaja para diferentes empresas y un día tengo que ir a una nueva empresa. Y solo me han dicho que mi jefe o mi cliente, dependiendo de cómo lo miremos, se llama Germán. Y tengo que buscarlo a él para hablar con él y comenzar a trabajar. Yo llegaría a recepción de la empresa y preguntaría, vengo a trabajar para Germán, ¿dónde puedo encontrarlo? No lo conozco, solo sé que se llama Germán. Es muy diferente. Siguiente caso. Hay muy poca gente en la ciudad por ser día festivo. Hay muy poca gente en la ciudad para ser día festivo. En el primer caso, por ser día festivo es la causa de la situación en la que se encuentra la ciudad. Es decir, la ciudad está vacía porque es un día festivo y es una ciudad en la que los días festivos no hay nadie, porque no hay nada que hacer, es muy pequeña y la gente se va afuera. Si digo, hay muy poca gente en la ciudad para ser día festivo, estoy comparando, como hemos visto antes, dos situaciones. Es una ciudad, por ejemplo, que normalmente recibe muchos visitantes y ese día específicamente no hay visitantes. Entonces estoy comparando la situación real y la situación esperada. Normalmente hay muchos turistas en días festivos, pero hoy, por ejemplo, no. Lo que nos causa sorpresa. He hecho la tarta por ti, he hecho la tarta para ti. En este caso el significado es mucho más cercano y es un poco más difícil de entender. He hecho la tarta por ti, tú eres la causa, pero no el destinatario, o quizá también, no lo sabemos. Lo que sabemos seguro que tú eres la causa de que yo haya hecho la tarta. Por ejemplo, mi amigo, mi compañero de piso, está súper ocupado y el cumpleaños de su madre es mañana. Y me ha dicho, por favor, haz una tarta para mi madre. No tengo tiempo, hazla tú, por favor. Y yo la hago por él. Pero él a lo mejor no se la come, porque es diabético. He hecho la tarta para ti. En este caso, mi compañero de piso está deprimido, yo sé que es muy goloso, y cocino una tarta para él, para que se la coma él, para que la disfrute él. Él es el destinatario. Hay una diferencia clara conforme lo estoy explicando, pero al mismo tiempo, cuando un nativo escucha las dos frases, no es tan fácil ver la diferencia. Mucha gente diría que son sinónimas, las dos frases, pero hay una óptica diferente. ¿Por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Tenemos que imaginar otra situación ficticia. Imaginaos que yo tengo un compañero de piso que le gusta mucho cocinar y veo que está con un cuchillo, está sacando el corazón de un ajo, está retirando esa parte. Y yo le pregunto, ¿por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Realmente estoy preguntando por una información muy similar, la diferencia es la perspectiva. Cuando digo, ¿por qué haces eso? Estoy preguntando por la causa por la que hace eso. Cuando digo, ¿para qué haces eso? Estoy preguntando por la finalidad, el objetivo que esa persona persigue haciendo eso. Pues podría responderme este chico, mi compañero. Yo le digo, ¿por qué haces eso? Porque no me gusta que el ajo sepa fuerte. O no me gusta que el ajo repita. Cuando decimos que el ajo repite es cuando tenemos gases después de comer ajo y sentimos esa sensación de ajo en la boca y decimos repetir porque parece que estamos comiendo otra vez. Pero ese no es el caso del vídeo. ¿Por qué haces eso? Porque no me gusta que sepa tan fuerte. ¿Para qué haces eso? Para que no sepa tan fuerte. Porque no me gusta que sepa fuerte es la causa. Para que no sepa tan fuerte la finalidad. En este caso, la información que transmitimos es prácticamente la misma. La diferencia es la óptica que adoptamos en cada caso. Y ahora finalmente, he intentado no extenderme mucho, pero es muy complicado porque hay muchas cosas que contar y podría decir mucho más, pero tengo que sintetizarlo todo. Vamos a ver frases hechas con por y para. Por ejemplo, una muy común. Por el amor de Dios. Por Dios, por el amor de Dios, por Dios. Esta frase la podemos utilizar para mostrar sorpresa. Sorpresa positiva o sorpresa negativa. Por ejemplo, por el amor de Dios. Qué tarde es, qué rápido pasa el tiempo.
esto es un poco neutro, ¿no? Pero si te lo estás pasando bien, pues es negativo. Por el amor de Dios, qué cara está la gasolina. Esto es negativo, claramente. Por el amor de Dios, esta tarta está increíble. Es positivo. Estamos expresando una sorpresa. En unos casos positiva, en otros casos negativa. Por el amor de Dios, podría sustituirse por Dios. También, ¿vale? Son intercambiables en estas tres frases. Por fin, aleluya. Por fin, aleluya. Estas expresiones, estas frases hechas, las utilizamos cuando hemos estado esperando algo de manera ansiada. Mucho tiempo o poco tiempo. Quizá 10 minutos o 10 horas o 10 meses. El caso es que hemos estado esperando eso con ansia. Por fin es viernes. Ha sido una semana muy larga. Por fin he conseguido mi sueño, después de años luchando por él. Aleluya lo utilizamos mucho también con el significado de por fin. Por ejemplo, cuando llevamos horas esperando que un amigo nos responda, o cuando un amigo llega 30 minutos tarde y decimos aleluya, por fin has llegado. ¿Vale? Ahora vamos a empezar con las de para. Para nada. Esta frase puede ser un poco confusa, ¿vale? En este caso no estamos refiriéndonos a la finalidad. Para nada, en este caso, hablamos de absolutamente no. Será como absolutely not o not at all en inglés. Le digo a un amigo, te veo raro, ¿estás enfadado conmigo? Y me dice, no, para nada. No, absolutamente no. O no, no, para nada, absolutamente no. Simplemente estoy cansado. ¿Te parece caro este ordenador? Para nada. Para tener tantas funciones es muy barato. Para tener tantas funciones es muy barato. Otra comparación implícita. Y luego, la última, creo que es la última, sí, es muy interesante. Es muy específica, no la utilizamos mucho. Las utilizamos en situaciones en las que corremos peligro o hemos corrido un peligro bastante importante. Puede ser en solitario o acompañados. Cuando estamos en solitario, utilizamos la expresión para haberme matado. Cuando estamos con más personas, para habernos matado. Por ejemplo, si yo estoy solo, por ejemplo, imaginaos que voy conduciendo con un amigo. Bueno, si estoy solo, sería un ejemplo diferente. Por ejemplo, voy caminando por el bosque y me caigo en un agujero. Y se lo estoy contando a un amigo y le digo, ayer me caí en un agujero para haberme matado. Menos mal que no pasó nada. Menos mal que pude salir, pero para haberme matado. O ayer iba con un amigo en el coche y le fallaron los frenos para habernos matado. Es como una forma de decir, podríamos habernos matado. ¿Utilizamos para? Pues sinceramente no lo sé. ¿Por qué? A veces tiene su etimología y su razón, pero realmente no la sé. Así que nada, espero haberos ayudado con este vídeo. He intentado sintetizarlo todo. Estoy hablando tan rápido porque si no es muy difícil incluir toda la información que quiero incluir. Y si tenéis cualquier duda, cualquier proposición, como siempre, podéis escribir algún comentario o cualquier cosa en los comentarios, ¿vale? Que tengáis un buen día a todos y un saludo. Muchas gracias.